Esta nota sí me da un poco de coraje por abusivo. El papá de Aaron Mercury literalmente se fue a darles una vida mejor a los Estados Unidos, les mandaba 1,500 pesos y se desentendió de Aarón, hermanas. Y ahora que ya le vino la fama así a manos llenas, pues ahora el señor ya quiere regresar, pero ahorita le vamos a echar sus frijoles y nos lo vamos a acabar. A ver, porque el día de hoy la revista TV Notas sacó esto que les vamos a presentar, les vamos a leer rapidito, pues para que no compren la revista, aquí se los traigo yo. Dice, ¿quién es el papá de Aaron Mercury y cómo se llevan? El padre de Aaron Mercury es un cantante, pongan atención en eso, ya de ahí empezamos mal. Es un cantante llamado Johnny Dez. Johnny Dez. La última comunicación que tuvieron fue antes de que él entrara a la casa de los famosos. Aaron le mandó un mensaje para decirle que entraría a un reality muy importante y que quería hablar por teléfono con él. El señor le respondió que estaba ocupado para una llamada, pero que le deseaba suerte. O sea, como de, sí, ¿quién tiene hambre? Le aplicó el señor al Aarón. Dice, eso fue muy doloroso para mi amigo, pues estaba viendo cristalizado un sueño y a su padre no le importó. Porque recuerden que en TV Notas, pues es una fuente de la fuente de la fuente del amigo, ¿no? Vamos con el que sigue, Josué. No, y ahorita van a ver al papá, es un fantasma, pero un fantasma, ¿no? Nos vamos a reír bastante, hermanitas. Las cosas han cambiado, aunque Aarón ya tenía millones de seguidores en redes sociales antes de la casa, ahora su popularidad es absolutamente mayúscula. Ya le ofrecieron estar en una telenovela, varias marcas lo quieren para que anuncie sus productos y hasta de otras televisoras lo están llamando. Y bueno, ya vimos que va a estar en Las Estrellas Bailan en Hoy. Johnny, su papá, ya se dio cuenta del impacto que tiene y supimos que le escribió que lo quiere ver. Le dijo que desea estar a su lado y recuperar el tiempo perdido y que incluso está dispuesto a venir a México para estar juntos cuando en 5 años no le ha importado. Quiere que lo perdone. Ok, eso es lo que dice la revista TV Notas. Vamos con más. Aaron Merkel y su papá se reconcilian. El cambio de actitud en su padre lo confunde y lastima. Aaron está muy sacado de onda con esto. Es que es muy feo que ahora que está en los cuernos de la luna, su papá sí quiere estar con él. Ahora es un muchacho muy noble, considera que él no tiene nada que perdonarle y no le guarda rencor, pero no sabe qué hacer, aunque sí se muere de ganas de verlo. Vean, o sea, Aarón, a pesar de todo, pues es su papá y tiene esa necesidad. En la casa de los famosos, de hecho, dijo que por eso le había tomado tanto cariño a Alexis Ayala, porque lo consideraba el papá que nunca tuvo. Y yo creí que el señor estaba desvivido, pero no, sí existe, ahorita lo van a ver. Cuando le preguntan por su padre, se expresa bien de él y dice que no hay conflicto entre ellos. Seguramente negará lo que conté del mensaje y del intento de acercamiento del señor. No quiere reconocer el mal proceder que ha tenido amigo de Aaron Mercury, pone TV Notas. Dice, Aarón vivió momentos muy complicados en su infancia, luego de que su padre se fuera de su vida. Sus papás se separaron cuando él estaba muy pequeño y Johnny se desentendió en gran medida. Le pasaba una cantidad mínima a Nancy, la mamá de Aarón. No alcanzaba para nada. Además, ella tuvo que pasar situaciones graves como un desalojo y se dedicó a vender salchipulpos para mantener a Aarón y a su otro hijo Rodrigo, fruto de una relación previa. Conforme Aarón fue creciendo, la situación no cambió e incluso empeoró. Él contó en una plática en el reality que sí hablaba mucho con su papá, pero que cuando cumplió 18 años, el señor le dijo a Nancy que ya no le daría los 1,500 pesos que le mandaba la quincena. O sea, le mandaba 1,500 pesos para Aarón, hermanas, porque su hijo era mayor ya de edad y porque ganaba dinero con sus bailecitos en redes sociales. O sea, se expresaba de una manera no tan grata sobre su hijo y su carrera. Dice por último, Nancy siempre creyó en él para que fuera tiktokero. A Aarón se le ocurrió pedirle en cierto momento dinero a su papá para comprarse un celular más moderno, porque siempre se lo pidió a sus amigos. El señor se negó. Muchas veces le negó ayuda. Incluso cuando Johnny se volvió a casar, ni siquiera se lo dijo a Aarón. Este se enteró por Facebook y le preguntó a su padre, quién solo se excusó y quedó de devolverle la llamada, pero nunca lo hizo. Y ahorita les vamos a mostrar quién es el papá de Aaron Mercury. Esto también nosotros lo estuvimos investigando. Ahí dimos con algunas fotos del señor. Para empezar, el parecido es impresionante, hermanas. Vamos a verlo, Josué. Miren, el señor se dedica a ser imitador de Elvis Presley.
Se presenta en las mismas loncherías que se presenta la Ninel Conde, que meten a 50 personas. Este, por ejemplo, es de junio 27 en el Charlie's Soda and Shop. Dice Outdoor Stage beside Miller Restaurant and the Air Salon. Ah, miren, hasta es un salón de belleza. Y ahí en Moxville se presentó el papá del Aarón. Vamos con la siguiente imagen, Josué. Miren, ese es el papá de Aarón. La neta, hermanas, es que Aarón es idéntico al fantoche y fantasma de su papá. Nada más de verlo me cae gordo, hermanas, por colgado y por mala onda. Pero vean, miren, ahí está. Si ustedes no supieran que es el papá, es Aarón con unos kilos de más. O sea, véanle la expresión, háganle zoom al teléfono. Es Aarón, hermanas. O sea, ahí sí no se puede negar la cruz de su parroquia. A esto se fue el señor a Estados Unidos a desentenderse de Aarón. Le mandaba 1,500 pesos a la quincena, que son... ¿Cuántos dólares son 1,500 pesos? ¿Cuántos dólares son, güera? ¿Cuántos dólares son, hermanas? 1,500 pesos. 75 dólares. Yo creo que es lo que le dan de propinas en cada show, hermana. Y eso le mandaba a Aarón cada quincena. Y él acá de fantasmota. Pero no, espérense, ahorita van a ver. Se volvió a casar. Ven que la nota de TV Notas lo dice. Pues aquí tenemos imágenes de que se volvió a casar. Vean ustedes, con una persona pues mayor. Seguramente el canijo para que le dieran la nacionalidad. Vean el parecido de Aarón a su papá. Yo estoy totalmente impactado. Por ejemplo, al Cheche le decimos que lo zurró mi papá. Pues aquí este señor igual al Aarón, literal, la expresión es que lo zurró, es idéntico. Pero véanlo nada más, él dándose la gran vida de Elvis Presley, se casó y no tenía mucha comunicación con Aarón, y ahora el canijo se quiere colgar porque aparte él se cree cantante, véanlo nada más. O sea, el señor rehizo su vida por completo. Ustedes no vayan a creer que se casó por los papeles, no, no, no tiene eso nada que ver. Para que ustedes no se estén inventando sus cosas, el señor se enamoró perdidamente como un jovenzuelo, se dedica a ser imitador de Elvis, y pues esto es lo que indagamos un poquito ahora que Aarón se volvió muy público. Pues la verdad, qué feo que el señor se quiera acercar ahora que pues la fama le puede convenir a él, porque imagínense, si se presentaba en las loncherías, evidentemente, si se cambia un poquito el nombre y se pone papá de Aarón Mercury o se pone el Mercury, pues puede llenar más lugares porque el impacto de Aarón llegó hasta Estados Unidos. Pero ¿quieren ver un poquito de su show del señor? ¿Ya es la última foto, Josué, o tenemos más? Miren, les conseguimos un videíto clandestino de a qué se dedica el señor, pues para que se echen las risas y ya lo comentemos al final. Y ustedes me digan, con la nobleza de Aarón, ¿ustedes ven bien que lo perdone y le dé cabida a su vida ahora que se volvió exitoso? O que siga allá en las loncherías imitando al Elvis. Miren, vamos a ver el video y ya regresando lo comentamos. Ojalá no nos desmoneticen por la canción, hermanitas. Les voy a hablar un poquito para que no se oiga tanto la canción. Pero vean nada más cómo mueve la cadera, la timbota, el papá Aarón. Vamos a decirle el don Aarón, ¿no? O sea, estilo tiene, hermanas. No se vayan a enamorar algunas de ustedes. Ella es casada. Véanlo, véanlo, véanlo. La neta hasta bien me cayó por su show que da. Vean, vean cómo tiene vueltas locas a las 3 personas que tiene ahí gritándole. No, junta más gente un atropellado, diría la madrina. Vean, 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 él dándolo todo, dándolo todo. No, vean, dándolo todo el don Aarón. Así le vamos a decir, don Aarón. Para nosotros es el don Aarón o Elvis Mercury. ¿Cómo les gusta más? ¿Elvis Mercury? Elvis Mercury, ¿no? A mí me gusta el de Elvis Mercury, hermano.
Ándenle, que se ponga Elvis Mercury. Le voy a decir a Aarón ahora que lo vea, ¿no? Oye, ya vimos a tu papá que ahora ya se puso el Elvis Mercury, ¿no? Pero vean, el señor lo da todo en sus presentaciones, hermana. Vean, 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 vean el movimiento. Un crack. Y a las tres señoras que tiene ahí, las tiene felices. No, un showman. Ya me cae bien. ¿A poco? Les dije que íbamos a terminar el programa contentos. Vean, vean, no, no, no. Un crack. La habilidad. No, dándolo todo. El Elvis Mercury, hermanas. Les dije que íbamos a terminar el programa, pues, echando las risas. Hashtag el peor de los ridículos, como dice la madrina. Pero la neta, qué feo que ahora que vio que se puede colgar un poquito de la fama de su hijo, pues ahora sí, 1,500 pesos, $70 les mandaba, hermanas. No, no manchen, también don Aronzo te mande más dinero, ahorita ya, o sea, ya vimos, ¿no? No le va tan bien, pues mete 5 personas, junta más un atropellado que el show del señor. Pero oigan, gana en dólares, también allá, pues unos dolaritos aquí se convierten en buena lana, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esto es la nota que les queríamos traer el día de hoy con lo que sacó TV Notas y nosotros ampliarles un poquito, pues con fotos, con videos. El señor rehizo su vida, no le importó a Aarón y pues ahora que ya el Aarón anda en la fama, hermanas, pues a ver si no viene a hacer gira por acá de Elvis Mercury, hermanas, porque ya vieron que de que se rifa para bailar, se rifa, pero pues esa es la nota que les queríamos presentar el día de hoy. Evidentemente, ya más serios le vamos a preguntar a Aarón qué está pasando con su papá, le vamos a mostrar los videos, a ver qué piensa pues del show que da su jefe, pero pues a mí sí se me hace mala onda del señor. Miren, casualmente encontró el amor de su visa ahí con esa señora y ahora resulta, ¿no? Que el hijo ya lo va a volver a ver, ya después de que se fue por cigarros, ya va a regresar con Aarón. Y a mí sí me siento un poquito feo porque Aarón en la casa sí dijo que Alexis había fungido como esa figura paterna que él no tuvo. Yo hasta creí que no existía el señor y véanlo dando show ahí en las loncherías como la Ninel Conde o que hagan shows con la Ninel, ¿no? Que lo recomienden y ya entre los dos pues sí meterán unas 50 personas. Pero ¿cómo vieron